Especial saludo, estimados estudiantes. Continuamos entonces con nuestro módulo de teología contemporánea. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo sobre la teología de la secularización. Es un corto video que va a ayudar a entender o a emprender la lectura que deben hacer de la guía de estudio. La teología de la secularización ya no hace parte de la neortodoxia, es un movimiento de diversos teólogos que buscan imponer o implementar esta teología en la sociedad. Para poder hablar de la teología de la secularización, es importante hablar entonces de un teólogo muy importante del siglo XX llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer pues realizó escribió libros y fundamentó mucho de lo que, de las bases para crear esta teología de la secularización y el secularismo y demás que vamos a estar viendo. Murió bastante joven y escribió libros y dejó frases que tal vez fueron malinterpretadas o por su corta edad o por su muerte prematura no pudo explicarlas ampliamente y han sido pues malinterpretadas y mal usadas realmente. Dietrich Bonhoeffer escribió cartas de amor desde la prisión, por ejemplo, Resistencia y Gracia Cara, escritos esenciales dentro de las obras más importantes, y es famoso por porque hay escritores también que escriben sobre él, resaltando la importancia del regreso de la ética, la, la, la moral, las buenas costumbres que deben regresar a la sociedad. Entonces, por eso es importante y es uno de los teólogos pues claves también para entender nuestra teología contemporánea. Bueno, El costo del discipulado es otro libro y en este libro hizo resaltar su frase gracia barata. Entonces, de este teólogo vamos a tomar rápidamente las frases que marcan esa teología y marcan un poco el comportamiento y la base para la ética, sí, para la ética y para la secularización. Bueno, la gracia barata, quería decir él con esto que muchos no valoramos o la sociedad no está valorando lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Dios, por su gracia, el Señor Jesucristo, por su gracia, ha derramado hasta su última gota de sangre por nosotros, por salvarnos, por hacernos sus hijos. Y parece que no lo entendemos y entonces, no, como que no valoramos ese regalo tan grande, no tiene el precio que realmente eh, es. Entonces, no hay una valoración por ese sacrificio, no hay una entrega, no hay una conciencia en la persona, una reflexión interna que, que lo lleve a reflexionar muy ampliamente o completamente sobre el significado o sobre lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, todo lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que hacer Dios mismo, dejar de ser Dios, no, de cierta manera la kenosis, hacerse hombre, permitir que fuese maltratado, que fuese humillado, que fuese llevado a la cruz, llevado al matadero, muerto por nosotros, entregado por nosotros y no lo entendemos. Entonces no valoramos ese hecho tan importante y tan crucial para nuestra salvación, para que hoy podamos disfrutar de esa salvación. Entonces ese costo del discipulado, pues no lo denuncia él en el libro y queda esa frase como la gracia barata. Realmente es una gracia muy cara, no una gracia barata. Y otras frases, por ejemplo, como la iglesia es Cristo existiendo como comunidad en el libro La comunión de los santos, o Jesús es el hombre para otros, o la iglesia para otros, son frases que dan a entender la importancia de servir a los otros, de no, no encerrarnos únicamente en la iglesia y en las actividades de la iglesia, sino que tenemos que efectuar o poner nuestro cristianismo, nuestro evangelio que conocemos, más a la sociedad, el evangelio social.
El Evangelio es social, somos gregarios y estamos llamados a servir a los demás, a entregarnos por los otros. De hecho, el Señor Jesucristo se entregó por nosotros y nosotros somos una comunidad que está al servicio de los demás, quizás de las únicas organizaciones que están para beneficiar al otro sin que los otros lo sepan claramente o lo tengan tan claro. Entonces, el servicio al otro, la entrega al otro, la ayuda al otro, el favorecimiento al otro, es una manera de participar, de la participación de la iglesia en la sociedad, en el mundo, la participación de Dios en el mundo, nosotros siendo usados por Dios. Es decir, dejar de estar encerrados y servir a otros. En el libro Letras y Papeles desde la prisión se resalta la frase, el mundo es mayor de edad o el mundo ha llegado a la mayoría de edad. Cuando el joven aún está en la casa, es menor de edad, está como sometido a las reglas de sus padres, de su casa, y obedece porque pues, recibe las órdenes. Pero al igual el mundo puede también ya como llegar a la mayoría de edad, comportarse como la mayoría de edad y vivir su vida como quiere, sin sometimiento a un Dios o a una autoridad. Entonces denuncia un poco en ese sentido. También se han hecho películas. Está la película Agente de Gracia de Dietrich Bonhoeffer, que van a poder disfrutar en el link de este módulo. Les recomiendo que la vean muy juiciosos y traten de rescatar información de allí importante sobre la vida que nos toca a veces o obrar en situaciones de dificultad, mostrar nuestro cristianismo, vivir nuestro cristianismo en situaciones extremas y reales. La frase cristianismo sin religión también es una de las frases maltratadas que algunos creen como una invitación al secularismo, a separarnos de las cosas de Dios, a dejar la religión o cosas de ese estilo. Pero lo que Dietrich Bonhoeffer quería enseñar con esta frase es que no veamos el cristianismo como una religión, sino como un estilo de vida, algo así como lo que enseñó Paul Tillich, un lifestyle, una manera de ser y de vivir, que el cristianismo no fuese visto como un tema de la iglesia de los domingos, para nosotros los protestantes de los miércoles y los domingos, y que no hayan áreas de la vida que no estén entregadas a Cristo, que no estén entregadas a Dios, que seamos cristianos 7/24 todo el tiempo eh, en modo cristiano, embajador de Cristo, embajadores acá en el mundo, porque no somos de este mundo. Entonces, como dejar esa doble vida de modo iglesia, modo mundo, y entonces me comporto de una manera en el mundo y me comporto de otra en la iglesia. Cambio hasta el lenguaje, cambio el vocabulario, mis actitudes son diferentes, depende si estoy con una persona de la iglesia o no, si estoy en la iglesia o no. Entonces, no debe ser así. La invitación a ser una persona genuina que ama a Cristo y que su comportamiento es igual en donde esté. Obviamente, pues hay diferencias estar en la iglesia, estar en la empresa, pero en la esencia, en su forma de ser, de contestar, de obrar, el comportamiento general es el mismo, como un cristiano, como Dios lo manda. Bueno, Harvey Cox escribió un libro que se llama La ciudad secular, también en la Universidad de Harvard, algunas selectivas para eh, eh, a partir de una electiva se escribió un libro que se llama Cuando Jesús regresó a Harvard, un poquito para ilustrarles que se busca, así como les mostraba esa diapositiva de el presidente Obama en un desayuno ofreciendo un libro sobre Dietrich Bonhoeffer, la necesidad de regresar a los valores, a la ética en una sociedad donde prima la corrupción, donde los valores se han perdido, donde se necesita realmente gente de integridad y la integridad está en Cristo. Es la única manera de cambiar los corazones, de cambiar las actitudes, de cambiar las vidas, de cambiar las formas de ser y de vivir, de cambiar los estilos de vida alineados con lo que Dios demanda con su palabra.
etcétera. Entonces, es, clave la información de Dietrich Bonhoeffer para tratar la ética y para tratar la secularización y el secularismo. Pero no hemos definido la secularización. Bueno, secular. A veces nos preguntamos o se preguntan, ¿qué haces tú en lo secular? ¿Qué haces? Tú estás acá en la iglesia sirviendo quizás en un ministerio o cosas así, pero ¿qué haces en lo secular? Bueno, pues secular tiene que ver con lo seglar, con el mundo, con lo que se hace en la vida práctica fuera de la iglesia, fuera de lo eclesial, fuera de lo clerical. Entonces son como la iglesia y el mundo. Entonces la secularización lo que enseña es que debe existir una separación o es la separación de la iglesia y del Estado, entes complementarios que tienen funciones paralelas para garantizar derechos y costumbres y morales en y moral en la sociedad. Entonces, eso es la secularización, separar las cosas de la iglesia de los asuntos del Estado, iglesia y Estado separados. Realmente es favorable. Nosotros celebramos la Constitución de 1991 en el sentido de que ya no se declarara la nación con una religión oficial, sino que se formará un Estado secular donde todos tienen sus derechos, donde las diferentes confesiones tienen igualdad ante la ley, tienen sus derechos, pero también debemos denunciar el falso o el no deseado secularismo. El secularismo busca borrar todo lo eclesial, que los asuntos de la iglesia no se tengan en cuenta, los asuntos de Dios. No tiene por qué orar, no tiene por qué mencionar a Dios, no tiene por qué colocar símbolos que tengan que ver con religiones o con el cristianismo, etcétera, sino borrar los asuntos de Dios, quítelo de las escuelas, quítelo de la enseñanza, quítelo de las costumbres, etcétera. O sea, anular los temas eclesiásticos, eclesiales. Ese es el secularismo, pues que no, pues no es deseable porque el mundo espiritual, la vida espiritual es necesaria en el hombre y todos tenemos derecho a esa expresión. Espero haya quedado claro entonces la definición de secularización y de secularismo. Entonces, teniendo en cuenta esa secularización y ese secularismo, sobre todo, casi que una tendencia, eh, o la teología secular, un poquito con tendencia más al secularismo, busca que efectivamente, estos teólogos nos invitan a que efectivamente no nos dediquemos tanto a las actividades de la iglesia, a las actividades propias de la iglesia, como orar, adorar, predicar, evangelizar, la comunión entre hermanos, etcétera. Todas estas actividades no deberíamos como invertir tanto en tiempo en ellas o incluso no invertir tiempo en ellas, sino al contrario, lo importante es el mundo, las personas del mundo allí tienen necesidades, necesitan amor, necesitan de nuestro apoyo, necesitan que les ayudemos y entonces en lugar de invertir este tiempo acá en la iglesia, vayámonos a hacer obra social, ayudar a las personas, a ser activista en una ONG, en una organización de apoyo a la comunidad, etcétera, ir a hacer obra social, separándonos de la iglesia. Entonces, eso enseña la secularización. Esta teología de la secularización también, como les he hablado, cuando estudiamos a Cristo, en su cristología, nos interesa la identidad de Cristo, quién fue el Señor Jesucristo, qué hizo y qué dijo, qué enseñó. En la teología de la secularización no se queda solamente con las acciones. No importa mucho de quién se trata el Señor Jesucristo, ni qué fue lo que enseñó, sino en las acciones. Y el Señor Jesucristo hizo muchas acciones sociales, muchas acciones de ayuda, Dios en el mundo, ayudando al otro, lo cual está bien, pero acá simplemente se queda únicamente con la acción social. Se olvidan que el Señor Jesucristo se apartaba a orar, enseñaba, evangelizaba, además de hacer las obras sociales, la ayuda social.
¿Esto por qué viene? Porque el teólogo de la secularización se enfoca en la Biblia, pues no tanto en la Biblia o en la Biblia o en la Biblia solamente en puntos, por ejemplo, cuando habla del mundo, pues le da la importancia al mundo y lo entiende como el mundo, las personas, la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, entonces lo entiende, mire, Dios amó al mundo. Hay que, nosotros también tenemos que seguir amando y participando en el mundo, enseña el teólogo de la secularización. Pero la Biblia integralmente enseña que el mundo también es ese sistema de valores. La gente que está en el mundo, cuando vamos al mundo, hay un sistema, hay un poder, allí prime el egoísmo, la ambición, los placeres, el orgullo, todo este sistema mundano, pues es al que se refiere la Biblia, también como se refiere a la humanidad, por supuesto, y también en la Biblia se refiere al mundo como creación, lo que Dios creó, el cosmos. Pero el teólogo de la secularización se centra solamente en el mundo, en las personas. Y hay dos atributos divinos, la inmanencia y la trascendencia, que siempre vemos en discusión entre los teólogos de la secularización y la neortodoxia. En los teólogos de la neortodoxia, por ejemplo, como Karl Barth, que enseñaba Dios más allá, el absolutamente otro, es Dios más allá del mundo, trascendente, trascendencia. Y los teólogos de la secularización, entonces Dios aquí en el mundo, con las personas, haciendo obra, acción social en el mundo, inmanencia. Entonces debemos buscar el equilibrio. Bueno, eso es todo, un muy corto, pero espero quede claro. Entonces, secularización, separación de la iglesia y del Estado, ambos complementarios, importantes. Secularización sí, pero secularismo no. El secularismo quiere borrar a Dios del panorama y aparecen los teólogos seculares gracias a la mala interpretación, sobre todo de las frases de Dietrich Bonhoeffer, a emprender o enseñar una teología que separe a la iglesia, que nos quite las actividades eclesiales y nos lleve únicamente o nos volque únicamente a servir al mundo y nada más al estilo de hacer labores sociales únicamente. Bueno, Dios los bendiga. Un abrazo.